Bueno, acá estamos. ¿Cómo andás, Andrés? ¿Todo bien? Muy bien, muy contenta de estar aquí en Pan y Circo. Pan y circo, y cada vez más pan y circo en este país, ¿eh? Si uno toma los títulos de la última semana, arma el combo perfecto, porque tuvimos cadena nacional para distribuir riqueza en un país que tiene altos niveles de pobreza. Entonces, queda medio ambiguo esto de por qué y cómo la Argentina funciona esta dicotomía entre el péndulo permanente. Parecería ser que el justo medio de los argentinos se perdió. Después lo vamos a hablar con Ferrer, que hoy voy a tener mano a mano con él para hablar de economía. A ver, ¿por qué no tenemos centro en Argentina? ¿Por qué no logramos el equilibrio entre el discurso y la realidad? ¿No? Después tuvimos la Cámara que dijo no a la denuncia de Nisman, y entonces tenemos tres factores indispensables para analizar los derivados de la causa AMIA. La causa AMIA lleva más de una veintena de años de impunidad. La denuncia de Nisman la acaban de cajonear, a pesar de que seguramente será apelada, y la muerte de Nisman va a vía muerta en manos de Fein. Parecería ser que todo lo que tiene que ver con la AMIA está condenado al fracaso en la búsqueda de la verdad y la justicia. Pareciera que es una causa maldita, no solo en su origen terrorista, sino en lo que tiene que ver con la secuencia de la búsqueda de hacer justicia desde aquel triste y oscuro episodio que vivimos los argentinos hasta el día de hoy. Nada de lo que deriva de AMIA alcanza justicia. Ni AMIA, ni la denuncia de Nisman, ni Nisman. Es más fácil en un país investigar que no investigar, se lo vamos a preguntar a Ocaña dentro de un ratito, ¿no? Por supuesto. Pero las denuncias se investigan en cualquier país del mundo antes de cerrarlas. Todo ese largo tránsito desde el día en que voló la AMIA hasta hoy solo es impunidad. Mientras tanto, lo cubrimos con pan y circo. Bueno, no nos queda otra. ¿Tu semana bien? Muy bien, ¿La muy moda? fantástica. La moda muy bien. Anoche salió mi programa Imagen de Moda. Muy bien. Tuve a Tommy Damster, que es un gran amigo, un hombre del Va a estar espectáculo. Nito Artaza ahí, me avisó, me llamó. Semana que viene Sí, viene me Nito dijo- Artaza a mi programa. Un sí. beso muy, muy grande. Sí, Muy trátenlo bien. Sí, siempre lo tratamos bien a Nito. Lo Que queremos ya bastante mucho. mal lo están tratando los radicales. ¿Eh? Él se la buscó. Él se la busca. Bueno, te invito a empezar el programa. ¿Cómo no? ¿Le haces compañía a Frigerio? Porque voy a Pero sentarme me con encantaría, Ocaña. pero ¿cómo no? Y siempre soñé estar a solas con Ocaña. Ay, bueno, Así y que yo con vamos. Frigerio. Así que estamos bárbaros. Nos dividimos la tarea. ¿Cómo le va, Ocaña? ¿Bien? ¿Qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. No, por favor, te vi con Fantino y me dio celos. ¿Sí? ¿Por Entonces qué? dije, yo también quiero estar a solas con ella. ¿Todo bien? Todo muy bien. sí. Trabajando otra vez por la capital. Sí, con un compromiso que es el de intentar ser candidata a jefa de gobierno por el espacio ECO, este frente electoral que hemos conformado con otros partidos políticos y en donde competimos contra Martín Lustó, y que creo que es una muy buena herramienta que tienen los vecinos de la ciudad para encontrar otro camino como alternativa al PRO, que en definitiva lo que busca es seguir llevando adelante las políticas que han sido exitosas y que son beneficiosas para la gente, pero tomar la agenda pendiente de temas que el PRO sobre el cual no ha intervenido, temas de salud, tercera edad, ambientales, como es todo el tema de la recolección y disposición de la basura. La ciudad está francamente muy sucia. Y estas cuestiones que nos afectan nuestra vida cotidiana, ¿no? Como es la inseguridad, como es el transporte. Nosotros tenemos propuestas para cada área y en el marco de una convergencia de una misma ciudad hacia el futuro, queremos competir por quién legítimamente debe liderar esa construcción. Así que trabajando mucho, recorriendo la ciudad, como siempre, hablando con los vecinos, hablando con los jubilados fundamentalmente, y bueno, y presentando nuestras propuestas. ¿Qué propone Lustó distinto a lo que propones vos? ¿La 125? No, bueno, eso es cosa del pasado, pero No. yo creo que ¿Dónde hablando... estabas en la 125? Yo estaba en el gobierno. Estabas en el gobierno. Y creo que la 125 tenía buenos aspectos, pero la 125 también implicaba errores que el gobierno, que en ese momento no quiso, no estaba dispuesto a corregir. Yo en ese momento dialogué mucho con la Federación Agraria, con Bussi, y quizás muchas de las decisiones que ahora tomó la presidenta para beneficiar Ahora. y segmentar, ¿no? A los pequeños productores, a los productores que estaban a determinada cantidad de kilómetros. Si se hubiese aplicado en ese momento, hubiera sido una buena solución
para todos. Sin embargo, se dispuso en una puja y en una pelea política que no tuvo sentido, porque lo que buscó era dividir la Argentina. Y la verdad es que nosotros necesitamos que la Argentina trabaje unida, porque los problemas que tenemos los argentinos merecen la atención y merecen el tratamiento que implica, bueno, muchas cuestiones abordarlas con una mirada de mediano y largo plazo, la salud, la educación, temas de la seguridad. Esto no quiere decir que no hay cosas que van a cambiar rápidamente, pero a mí me parece que esta idea refundacional que la política argentina ha mantenido hasta el momento, donde el que llega cree que todo lo que se hizo está mal y viene a cambiar las cosas, la verdad es que eso me parece que es lo que hay que cambiar en la Argentina, y que la sociedad está esperando que la dirigencia política, más allá de las pertenencias partidarias, un poco lo que nosotros hemos hecho, no seguir fragmentando a la oposición, no seguir fragmentando y pidiendo que la sociedad ordene lo que la política no puede ordenar por cuestiones personales y por disputas personales. La gente tiene que votar, en nuestro caso, y el que gana va a llevar adelante la posibilidad de presentarse como candidato a jefe. Yo ya he dicho que si me toca a mí ganar, los vecinos me votan, como creo que me van a apoyar. Martín me va a acompañar como mi vicejefe de gobierno, con lo cual con un voto se lleva a los dos. Bueno, en el caso de Martín no, pero yo igual de todas formas voy a acompañar y voy a estar al lado. ¿Él no te llevaría de vicejefa? No, porque él tenía otros acuerdos políticos y bueno, él propone al diputado Sánchez como su vicejefe. Con lo cual, si votan a Ocaña, lo tienen también a Lustó. Exactamente, se llevan por un Muy voto a los tentador, dos. es un combo. Exacto, la verdad que sí. Ahora, ¿la capital puede ser siempre un laboratorio ajeno a la realidad argentina? Porque el kirchnerismo plantea que la capital, que le es esquiva a la propuesta del peronismo y del Frente para la Victoria, al ser un territorio rico, de casi el único viable en materia de renta, al lado de algunas otras provincias como San Luis, hace que esta población porteña no piense de manera federal, que no tenga una visión integradora y que este voto es un voto urbano, un voto de ABL, que no tiene compromiso con el resto de la sociedad. ¿Vos lo sentís así? No, yo creo que no es así, y es más, yo creo que el Frente para la Victoria tomó de rehenes a todos los vecinos de la ciudad en sus disputas con el gobierno de Mauricio Macri, y bueno, y se ha negado sistemáticamente a entregarle a la ciudad las competencias que le son propias, las competencias que están reconocidas constitucionalmente, y en definitiva nos ha perjudicado a todos. La ciudad tiene una visión abierta y yo creo que lo muestra su sistema educativo, su sistema de salud, que atiende a miles de personas que no son de la ciudad de Buenos Aires, porque hay que decirlo, el sistema público de salud es lo usa menos del 20% de los habitantes de la ciudad, porque el resto tiene otro tipo de coberturas. Pero bueno, todos sabemos que no solamente cuando estamos en la ciudad, si tenemos un problema vamos a un hospital público de urgencia, sino también que muchos vecinos utilizan nuestro sistema y lo hacemos abiertamente. Y a mí me parece que no se puede pensar un país, una patria dividida. Por eso me parece que estos análisis que hace el Frente para la Victoria son equivocados, y por eso los vecinos de la ciudad no los han acompañado en los últimos años. Ellos casi dicen que la capital es una colonia burguesa, ¿no? O sea, que es ajena a la realidad nacional, que hay otra realidad, que hay que ser más generoso en la distribución. La ciudad de Buenos Aires, la lógica de los vecinos de la ciudad, la vas a encontrar en todos los grandes centros urbanos. Así que me parece que se van a llevar una sorpresa bastante grande con el primer cordón, se van a llevar una sorpresa bastante grande con Rosario, Gran Rosario, Santa Fe, Córdoba, Mendoza. La verdad que es la lógica de una sociedad que quiere terminar con la división, que quiere terminar con la fragmentación, que quiere terminar con las injusticias que se viven todos los días. Y hablo de las injusticias vinculadas a la inseguridad, las injusticias que están vinculadas a que si vos tenés la cobertura de un sistema de salud, salvás tu vida, y si tenés otra por ahí no. Y no estoy hablando solamente de no tener cobertura, porque, bueno, nosotros vimos lo que pasó con los medicamentos adulterados, ¿no?
donde ahí había gente que tenía una cobertura de una obra social, pero esos dirigentes sindicales y dirigentes políticos y empresarios, sin escrúpulos, bueno, afectaban la salud de la gente sin importarle las consecuencias. Entonces, la gente está cansada de la corrupción, la gente está cansada de que la justicia no investigue, de que los presos salgan por una puerta más rápido de lo que uno tarda en hacer la denuncia. Esas son las cosas que hay que... Y si están adentro salen a pasear con batallón militante, ¿no? No puede ser, sí, bueno, eso ya, el colmo. No puede ser que nos propongan un juez de la Corte que no cumple los mínimos requisitos, estoy hablando de Roberto Carles, por mucho que se saque fotos con el Papa, pero el señor Carles, el doctor Carles, no cumple los requisitos mínimos que exige la Constitución, digamos. Él se ha matriculado, pero jamás ha llevado adelante un juicio. Yo pedí al Colegio Público de Abogados que me diga cuántos bonos había comprado, porque es la condición para que la gente sepa, cuando uno hace un pleito claro. Tiene que comprar unos bonos para presentarlos en el juzgado. 0 bonos, o sea, jamás llevó adelante un juicio. Y esa persona hoy nos quieren convencer de que tiene que ser juez de la Corte, por herencia, digo yo, ¿no? Porque es el niño mimado de Zaffaroni. Ahora, ¿qué vas a hacer? Y me parece que esto es lo que hay que cambiar. Y la gente quiere cambiar, quiere que haya justicia, digamos, quiere que las cosas se ordenen y quieren que se terminen con la impunidad. ¿Qué vas a hacer con Cristóbal López? Porque si sos jefa de gobierno vas a tener que decidir qué hacer con el barquito, porque el estacionamiento está sobre el territorio de la capital. Bueno, yo creo que la ciudad puede hacer muchas cosas, digamos, aparte de pedir que la nación reintegre la competencia que le es propia a la ciudad y es el manejo del juego. Y puedes hacer, no facilitar, vos decías el estacionamiento, el tema del semáforo sobre el Libertador para ingresar al hipódromo. Bueno, hay muchas cosas que la ciudad puede hacer. Pero aparte de eso, la ciudad tiene que tener una política clara al respecto, digamos. Hoy, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires es el único distrito donde no está vigente el registro de personas que se autoexcluyen para que se les prohíba el ingreso a las salas de juego. Esto está vigente en todo el país, salvo en la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires aún permite que haya cajeros automáticos en las salas de juego. Deberían estar a 200 metros. Exactamente. Bueno, todas esas cuestiones hay que implementarlas y hacerlas, pero fundamentalmente hay que controlar y hay que discutir la competencia que tiene la ciudad sobre el juego y de fijar una renta para la ciudad que sea equiparable a la inversión. Y la verdad que el juego no invierte nada, entonces la mayor renta tiene que ir al Estado, no a los empresarios. Te voy a hacer una pregunta difícil. La política siempre encuentra la explicación de que urbanizar las villas es el camino socialmente correcto y pareciera ser el discurso más fácil para cualquiera porque es el que socialmente no paga costo. Ahora, yo ciudadano no me banco que alguien venga, se robe un terreno, construya ilegalmente, no presente planos y a cualquier ciudadano de la capital que se compra con mucho esfuerzo un terreno o un departamento o quiera ampliar una habitación de su casa, le exigen arquitecto, presentación de planos, impuestos, bono, tarifa, tasa. Después, obviamente, la BL le aumenta porque agrandó 5 metros cuadrados su casa. Entonces, ¿cómo se puede hacer para que todos aquellos que son ilegales y que decidieron serlo, que entraron al país ilegalmente, que construyeron ilegalmente, le echan la culpa al Estado y a la historia, pero los ponen en una asimetría absoluta con respecto a los que están dentro de la ley y pagan? Entonces, ¿cuál es la solución para que no haya una excusa para ser un privilegiado? Porque pobre hubo siempre, yo nací en el barrio de La Boca, soy hijo y nieto de inmigrantes y todos eran pobres. Ninguno se robaba un terreno, ni la luz, ni el gas, todo el mundo trabajaba. ¿Cómo se hace para salir de esa cultura y que la Villa 1114 o la Villa 31 dejen de ser el paraíso de la ilegalidad? Bueno, a mí me parece que hay que trabajar con mucho ahínco porque hay un tema en esos lugares que es el narcotráfico y la inserción del narcotráfico dentro de esas villas particularmente, de cocinas de droga, y esto es muy preocupante. Urbanizar, hay que urbanizarlas porque hay que ponerlas dentro del ejido urbano, hay que darles a las personas que viven allí de hace muchos años las escrituras correspondientes, porque también es cierto que vivir en una situación... nadie más vaya a sacar un crédito, se van a ir a robar un terreno. No, bueno, yo la verdad que creo que lo que ya está,
pero yo lo que no creo es que se deba admitir ni se deba privilegiar, como algunos partidos hacen o algunos sectores políticos hacen, la toma como parte de su estrategia política, ¿no? Lo hemos visto en los últimos 2 años en la ciudad, y estas situaciones no llevan a nada bueno, y yo creo que en el Estado en esto tiene que ser duro y tiene que también fomentar planes de vivienda, no solamente para los sectores más postergados, sino también para la clase media, porque la clase media en la ciudad de Buenos Aires no puede acceder. Yo creo que el Instituto de la Vivienda hay que hacer una fuerte revisión de sus números. Lo que sale construir por el instituto es muchísimo más caro de lo que podría salir a un particular hacer su hogar, y me parece que los fondos ahí están mal manejados. Nosotros creemos que por eso la transparencia en esto es central, y recuperar los fondos que la Nación nos sacó también en esta cuestión de disputa y de bronca contra los porteños que parecen tener algunos sectores del kirchnerismo, que fueron los fondos de la justicia que deben quedar en el Banco Ciudad, y que bueno, fueron al Banco Nación simplemente para desfinanciar a la ciudad. ¿Los viste a los QOM en la 9 de julio? Sí, los vi. ¿Cómo le explicás a un QOM que decidió quedarse en su tierra, lejos de la capital federal, a padecer un maltrato inmenso, que a un paraguayo, boliviano, irlandés, alemán, turco, el que sea, le entregás un título de propiedad porque se quedó con un terreno robado en la Villa 31? El tipo te va a decir, mira, yo me quedé en mi provincia, viviendo en condiciones precarias, en mi tierra, no salí a robarle a nadie, y vos le das un título de propiedad a alguien que viene y te roba un pedazo de la capital. Bueno, mira, yo creo que hay distintas situaciones, digamos, porque me parece que hay casos, digamos, todos los casos no son iguales. Hay casos de personas que hace muchos años que están viviendo allí. El caso de la Villa 31 es un caso muy particular, porque ahí, digamos, hay de 6 pisos, exactamente, y que no sabemos en qué condiciones están construidos, y la ciudad no tiene ninguna intervención. Hay una orden de un juez que allí no puede entrar materiales, y sin embargo hay corralones adentro. Todos los días ingresan camiones con materiales. Entonces ahí hay un descontrol y hay una cuestión de decir, bueno, no hacemos nada. Y yo creo que el Estado tiene que hacer cosas, y a veces el Estado tiene que decir que no. Muchas veces tiene que decir que no, y la dirigencia política tiene que hablar más de la Argentina que pretende y las cosas que hay que hacer, más que lo que la gente quiere escuchar. Porque lo que la gente quiere escuchar es lo más sencillo, pero después no se logra, y eso genera un gran descrédito para la dirigencia política. ¿Cuál es tu partido? Nuestro partido es Confianza Pública, que estamos dentro del Frente Electoral ECO, que es Energía Ciudadana Organizada, y que integran también el Partido Radical, el Partido Socialista, la Coalición Cívica. ¿Los radicales no se fueron con Macri? No, bueno, nosotros estamos a nivel local. Yo aparte nunca, no tengo nada que ver con el radicalismo. Así que eso quedó el partido tenés que llamar, tenés que, de la ciudad. Tenés que llamar a los radicales que te expliquen esto. Voy a ir a Callao y Corrientes y voy a preguntar. Bueno, cómo no. Gracias por haber venido. No, gracias. Boleta todavía no tenés, número, nada. La boleta es la 700, ya está, bueno. De la lista. Sí, hoy estaban, creo que, trabajando en estos temas, pero supongo que en una semana, 10 días, porque el 26 de abril son las elecciones, así que espero que me acompañen con su voto. Seguramente que si vote Ocaña es la misma que está atrás de los colectivos. Linda la foto. Gracias por venir. ¿Cómo anda, Frigerio? Muy bien. ¿Bien? Muy bien en lo personal. En lo personal bien. ¿Y el país? ¿Cómo lo ves? Y el país sufriendo cambios, a mi juicio, muy importantes, como por ejemplo la configuración de este nuevo polo político, producto de la convergencia de la Unión Cívica Radical y el PRO, que está en condiciones, si no comete demasiados errores, de transformarse en uno de los polos del escenario bipolarizado que yo preveo para las elecciones de octubre. Muy bipolarizado, y también lleno de iniciativas que van a tender a interferir en esta polarización, como habitualmente ocurre, en beneficio del gobierno, funcionales al kirchnerismo. ¿Usted no hace encuestas? Yo no hago encuestas, pero me marcó la cancha y dice que va a estar recontra polarizado. Y Octavio, ¿usted confía en esta fusión de la UCR con el macrismo? Creo que desde el punto de vista del UCR es un paso adelante en el sentido de consolidarlo como partido político, es decir, como un instrumento eficaz para comunicar, para
para que la ciudadanía participe en la construcción del Estado. Creo que está en este momento la iniciativa siendo objeto de acciones de deterioro por parte de sus propios por parte de sus propios integrantes potenciales. Por ejemplo, desde el sector del radicalismo se acusa a la alianza, y digo esta palabra con un poco de temor, ¿no es cierto? Alianza. A la convergencia, digamos, al acuerdo. Van a terminar con el diccionario si siguen así. Sobre todo con las buenas palabras. Claro, alianza, consenso. Alianza, convergencia. Diálogo. ¿Qué palabras van a quedar? Se le acusa de querer la reprivatización de YPF, por ejemplo, o de querer una mega devaluación. Son dos acusaciones absolutamente infundadas, tanto por razones políticas, porque ningún dirigente responsable lo ha sostenido, como por razones técnicas. A ver, le hago una pregunta a usted que fue presidente de YPF. Cuando hablan de la empresa YPF estatal, ¿están pensando en una Petrobras? Incurren en una falsedad, en un error por lo menos, porque YPF no es estatal. YPF es una empresa Sociedad del Estado con mayoría estatal del 51%, donde la parte privada se beneficia con pingües ganancias, producto de los privilegios que el Estado otorga a YPF, por ejemplo, permitirle vender sus productos en alza cuando el insumo principal, el petróleo crudo, está internacionalmente en baja, o reducirle casi a cero las retenciones a la exportación. Uno piensa en las maravillas que podría hacer el campo, por ejemplo, claro, si se los sometiera a este mismo tratamiento. YPF, digo, no es estatal y además está auditada por la SEC, por la Security Exchange Commission, que es la Comisión Nacional de Valores de los Estados Unidos. Lo que da cierta garantía de que en YPF no se incurra en los disparates de tipo administrativo y contable que ocurren, por ejemplo, en aerolíneas, ¿no? Le voy a dejar una pregunta para después, se la hago ahora y piénsela. El gobierno tiene un discurso políticamente pro-venezolano y, desde el punto de vista de la empresa, pro-brasilero. En Venezuela hay una dictadura y en Brasil Petrobras voló por el aire por corrupción. Se quedaron sin libreto, después me la contesta esa. ¿Cómo le va? Muy difícil. Si viene así, yo creo que lo que hay, y me parece muy interesante lo que ha dicho Frigerio, hay una necesidad de correr velos, de sacar esa especie de caparazón de palabra. Y lo que yo veo es una sociedad que vive una revolución de la demanda. Y veo a la política tratando de adaptarse a esa revolución de la demanda. Mucho ofertismo político en la política. Y vienen las alianzas y las convergencias y los acuerdos programáticos, la lista, los afiliados, el dedo. Pero hay una opinión pública, y es una ciudadanía muy experimentada, 30 y pico años de democracia, aprendizajes profundos, los brazos llenos de cicatrices. Y creo que hay una cultura, algunos le dicen ideología, yo le digo una cultura argentina nueva. Esa cultura tiene algunas cosas. Una valoración de lo público, no necesariamente del Estado, ciertamente no del estativo, pero sí de lo público, de la primacía de lo público. Tiene una noción muy clara del interés nacional. No hay ninguna razón ni justificación para un ciudadano normal, ¿no es cierto?, que ningún interés privado pueda ser atraído por algo que tenga que ver con el interés, en contra del interés nacional. La reforma de la justicia, la claridad, la transparencia y una cierta cultura económica. Si yo te prometo que te voy a duplicar la asignación por hijo, me vas a explicar cómo lo vas a hacer y quién lo va a pagar. Hay una figura clave en la izquierda latinoamericana que es García Lineras, que es el vicepresidente de Bolivia, estuvo aquí la semana pasada, y dijo un discurso fundamental. Eso es la izquierda real, la que ha hecho Podemos, la que está modificando el sur de Europa. Los partidos, sí, eso claro, depende mucho de García Lineras intelectualmente y de Venezuela y de Ecuador y de Argentina y de Brasil. Dijo García Linera, no hay progresismo, para ellos progresismo es lo que ellos dicen, sin economía. Claro. Esto empieza y termina en la economía. Entonces, si vos no le decís a la gente que 2 más 2 son 4 y no son 18, no tenés ninguna posibilidad de hacer política. Esto es nuevo. Bueno, en vez de abrevar ahí, podrían abrevar en Clinton, en la economía, idiota, ¿no? Como dijo alguna vez. Bueno, y eso lo sabía Aristóteles también, claro, porque cuando escribió una economía al lado de su ética nicómaca y al lado de la política, es viejo como el mundo. Ahora, Frigerio decía, se va a polarizar la elección. ¿Usted opina lo mismo, Zuleta? Van a intentar polarizarla. Hay un esfuerzo
muy grande de la Argentina, de los intereses establecidos, de los diarios y de nosotros mismos, todos el los gobierno? argentinos. El gobierno ciertamente, lógico, además tiene una oposición ideal, allí está Macri, que es la quintesencia, vamos a decir, del Rega, está el Citibank, los buitres, todo lo que podemos poner, y acá estamos nosotros. Si fuera de adentro la revolución, podría ser Massa, por ejemplo, o podría ser algún Cafiero, ¿no es cierto? Eso sí es una implosión, eso es un cambio real, eso sí es temible, porque un cambio de adentro es un cambio definitivo. La otra es De afuera Bachelet no, Piñera. de afuera es el régimen, Bachelet es Piñera, es una cosa que viene de afuera. Además, la presidenta no es candidata, la presidenta no va a perder las elecciones, va a competir, pero no va a perder las elecciones, porque ella no pudo ser candidata, porque no la dejó la Constitución. Y la oposición no se da cuenta de esto. Usted dijo que va a ser candidata, acaba de afirmarlo. No firmo. Dijo, Leo no va los a perder, diarios. pero va a ser candidata. Creo que hay una tendencia muy grande de que sea candidata, pero va a depender de las encuestas. ¿Cuánto mide Cristina? Hay 3 medidas. Una se llama evaluación de desempeño. Ahí está creciendo. Está en un 33%. Otra se llama apoyo. Sí o no. ¿Usted está de acuerdo o está en contra? Eso está estabilizado. Está en un 30. Estuvo en un 24 el día de Nisman. Creció. 30. 70 en contra. Después hay otra cosa que se llama, aparte de la evaluación de desempeño y el apoyo, está el voto. El voto no lo podemos contar porque no es candidata. Si lo contamos, bueno, ¿qué pasaría si usted tuviera que votar en la provincia de Buenos Aires y ella fuera candidata a diputado? Allí tendría alrededor de unos 26%. ¿Cuánto? 26, 25%. Ah, pero está bárbara. Está muy bien. Y no es candidata. Pero es que es un gobierno que no sale mal. Se empeña en salir atravesando el blindes a cabezazos. Si eligieran la puerta grande, tenía perfectas condiciones de salir por la puerta grande, como han salido muchos presidentes latinoamericanos que por haber salido por la puerta grande, volvieron por la puerta grande. Tabaré, Frei en su momento, Dilma, ciertamente cualquiera de los presidentes. Lo podría haber hecho Lula si quería. Lo podría haber hecho Lula si quería. Frigerio le hice una pregunta. ¿Perdieron el libreto? En relación a YPF, la única medida coherente en este momento, lejos de una reprivatización que nadie propone ni propondría, sería estatizarla, transformarla efectivamente en una empresa realmente estatal que sirviera de empresa testigo. Para eso hace falta, por supuesto, bueno, para eso hace falta dinero. Sí. Para la expropiación y dólares. Y voluntad de que lo controle en la Argentina. Y voluntad de efectivamente... Porque ahí lo controlaría la oposición. Sí. Porque los órganos de control están en manos de la oposición. Proyecto nacional en serio. Porque claro, y y sobre todo una política energética, ¿cierto? O sea, el relato no es en serio. No, el relato es un sucedáneo de la falta de un proyecto nacional en serio, con densidad, como dice el maestro Ferrer. Con densidad. Y con densidad axiológica y doctrina y bueno, pero propósito. en ARSA fue un tema denso, recontra denso, faltan 500 millones de dólares. Pero pero quiero decir, en ARSA son medidas, digamos, de emergencia en una situación de absoluta precariedad y en algunos casos mala praxis, ¿no es cierto? Entre otras cosas. Pero a mí me parece que si no hay proyecto nacional, en el sentido que hoy es proyecto nacional, no es lo mismo que en los 70, que en los 40, que en los 50. ¿Qué es hoy densidad? MP4, digamos. Hoy vivimos la época de China, de Rusia, de la Unión Europea. ¿Qué es proyecto nacional? Son cosas nuevas, muy nuevas, que además tienen ese fermento profundo que creo que es una cosa que la política extraña, que es una cuestión de orientación de valores. Eso es inexcusable. En relación a este fenómeno de polarización que se auguraba y que podría tener como extremos al gobierno, naturalmente, y quizá a esta alianza de la UCR y PRO, a mi criterio hay un elemento faltante en la estrategia de esta alianza, que es un esfuerzo orgánico, estratégico, de integrar a un sector importante del peronismo y en particular del peronismo bonaerense, sin cuya contribución la victoria en la provincia de Buenos Aires es absolutamente inviable. Dentro del radicalismo hay sectores que lo entienden bien, el candidato a gobernador, Gustavo Posse, por ejemplo. Dentro del PRO hay en cambio sectores que son esencialmente antiperonistas que rechazan esta opción. Advierto una apertura positiva en gestos como, por ejemplo, la integración de alguien respetado por todos como el Lole Reutemann. ¿Macri cuánto mide? ¿Lo que dicen? No, todas las encuestadoras, no digo seria porque es una palabra archimaniada y utilizada y abusada, pero hoy Macri tiene alrededor de un 35% de los votos, sin proyectar.
Scioli tiene más o menos lo mismo. Estuvo en 31, ahora está en 35, probablemente Macri esté bajando, pero no es que suben y bajan porque sea versátil. Se van acomodando estratos en un país que no estaba preparado para la polarización. Era un país que venía a fondo con 4 fuerzas políticas, 3 tenían un candidato y estaban casi empatadas, Scioli, Macri y Massa. La otra no tenía un candidato, ha pasado por avatares innumerables, ahora tiene un medio candidato que es esta especie de UNEN que se recompone alrededor de Stolbizer, no alcanza, pero alcanza sí para expresar a muchísima gente que te progresista y que genuinamente... Que en la primera vuelta vota lo que quiere, Bueno, la segunda entonces lo eso que se debe. está acomodando. Entonces, por eso los porcentajes son de la aritmética. Y a mí me parece lo importante no es la aritmética electoral, es la geometría electoral, espacios, volúmenes, planos, cosas más... ¿Scioli tiene techo? Scioli es un candidato, me parece que representa muchísimo esas clases medias urbanas, siempre se benefició, estuvo en la Casa de Gobierno, no es que quiere llegar a la Casa de Gobierno, estuvo 4 años en un periodo brillante desde el punto de vista económico, de otros puntos de vista... Pero ahí fue cuando lo echaron, mucho para para la discutir. provincia. Pero él estuvo ahí, él sabe, si él dijera, voy a hacer estas cosas, más estas 50 cosas que hay que hacer hoy, Lo 10 años expulsan. después, probablemente le costaría mucho representar al Frente para la Victoria, pero creo que estaría en condiciones de liderazgo Le muy estamos superiores diciendo- al resto de los Le candidatos. estamos diciendo a todo el Frente para la Victoria que Scioli es un tapado. No, Scioli Que va, tengan cuidado. Scioli va cuadruplicando a Randazzo, no tiene otro candidato el gobierno. Si el gobierno decidiera cambiar a Scioli, hay mil hipótesis, has escuchado por todos lados, eso sería suicida. Ahí sí Massa tendría una oportunidad. Porque muchos sectores que en el Siempre 2013 salieron del kirchnerismo y del peronismo y se fueron con Massa, y de la oposición se fueron porque no había oposición, esos sectores podrían volver a ver en Massa una Una especie esperanza. de grito o de protesta. ¿Por qué? Porque Massa no tiene chance frente a un peronismo que tiene un candidato como Scioli, muy abierto, coherente, profundo, para adelante, con buenas relaciones con el radicalismo, excelente. Gobernó 2 periodos, Sí, para claro. eso hay que tener relaciones. Gobernó sin legislatura mayoría. propia. Y hay una oposición. Tan hay oposición que va ganando las elecciones. Entonces, ¿qué hace Massa? ¿A dónde se mete allí? Frigerio, la última le hago. En este contexto, pareciera que Massa está relegado a que a Scioli le vaya mal, porque el espacio de Macri parece que ya se le cerró definitivamente a Massa para crecer. Si esto termina siendo una polarización, ¿dónde cree usted que iría el voto hipotéticamente peronista de Massa? Creo que se va a repartir, pero que si la convergencia pro-UCR replantea su estrategia en relación al peronismo, está en condiciones de captar una proporción importante y diría que casi fundamental del peronismo y en particular del peronismo bonaerense, dato que es absolutamente fundamental a la hora del resultado electoral. O sea, le recomendamos a Macri que deje de ver King Kong. Ah, a ver. ¿Y usted qué sensación tiene? ¿Quién va a ganar estas elecciones? Yo lo vengo escuchando muchas veces y realmente creo que usted tiene una opinión bastante acabada de los temas, ¿no? Yo creo Aparte que me encanta que sea expresidente de YPF porque mi padre trabajó toda la vida en YPF y amó a esa empresa en Punta Alta. Y para mí YPF, digamos, tiene como una connotación, digamos, muy pegada al pueblo. ¿Es así? El pueblo es YPF. Entonces la gente siempre se mantuvo como de una forma sentimental muy unida. Mi padre Sí, claro. tenía la No camiseta. era una empresa, era una repartición. Exactamente. Claro, y era exactamente. también Tengo unos como- recuerdos lindísimos de cuando YPF era estatal. Y era también un obviamente, ¿no? símbolo de Sí, nacionalidad, un símbolo de... Y tanto querían a la de empresa. independencia económica. Exactamente. Y tanto querían a la empresa que yo me acuerdo que mi padre en sus últimos tiempos llegó hasta ser sindicalista, porque amaban esa empresa. Yo nunca ¿Usted lo lo vivió eso cuando era presidente por, del PF? por supuesto que sí. Pero no quiero eludir la pregunta. Yo creo ¿No? que al país le conviene, ¿Qué le conviene? que gane la oposición, que este gobierno termine y que estas prácticas populistas que han conducido a la desinversión y al aislamiento internacional de la Argentina queden en la historia. Voy a trabajar políticamente para eso y naturalmente voy a votar para eso. Pero creo, y un poco estaba en el análisis de Zulita, creo que la situación actual está indefinida.
y depende de los errores y de los aciertos que los dos grandes contendientes de esta bipolarización cometan. Igual Zuleta dejó algo muy interesante como análisis, que es que por ahí el oficialismo vota a Scioli y pierde también. ¿En qué sentido? Y pues Scioli puede ser un tapado. Si no dice lo que va a hacer por miedo de dejar de ser lo que le No, piden, si Scioli, por ahí lo votan a Scioli y ganan. si Scioli y no perdieron dice igual. lo que quiere, va a llegar al balotaje. Pero el balotaje es posible que a las 6 de la tarde con las bocas de urna y las primeras preguntas se encuentre con 70% en contra. Si él no ha eso sido no, muy sí. claro. Porque la gente lo va a llevar al balotaje a Scioli. Pero después, si no hay mucha claridad para después, pero va a Eso es muy llevar- menemista, ya ¿no? le pasó a Porque Menem. gané, cambié. Ya le pasó a Menem. Pero va a llevar también a todo un cuerpo de legisladores nacionales y provinciales absolutamente camporista, digamos. Claro, que es claramente. que es la imposición del gobierno para permitir su Si eso fuera candidatura. Si eso fuera así, sería muy difícil la victoria en segunda vuelta, ciertamente. Gracias por haber venido. Un placer, ¿eh? Igualmente. Gracias por estar. Por favor. Obviamente usted me va a decir que sí, pero la pregunta es obligada. ¿Se puede vivir de lo nuestro? Y yo creo que no se puede vivir de otra manera, porque la otra manera es vivir de lo ajeno, de la deuda, de las decisiones de otros. Vivir con lo nuestro es un concepto muy amplio, no es solamente el ahorro, la inversión, es estar centrado en uno mismo, integrado en su propia realidad, defendiendo el interés nacional. Entonces esa es la concepción. Por otra parte, es la única forma, la forma en que viven los países exitosos. Te toma el caso de las grandes economías modernas, Estados Unidos, las economías europeas más avanzadas y ahora las economías emergentes de Asia. Descansan esencialmente en su potencial, en su capacidad, se integran al mundo, pero manteniendo el comando de su propio destino. Eso es vivir con lo nuestro. Entonces, ¿se puede vivir de otra manera? Claro, se puede vivir como vivimos nosotros en tiempo de la dictadura en la década del 90. ¿Cómo terminamos? Ya lo sabemos. Como le está pasando a algunos países europeos que se endeudaron, creyendo que la Unión Europea les daba un paraguas de protección y ahora están donde están. Entonces, yo creo que esta expresión, que yo la publiqué en un libro de hace más de 30 años y que ha sobrevivido el tiempo, claro. Creo que es una forma fuerte de decir esto que estamos señalando, ¿no? Que en el mundo moderno vivimos en la globalización, donde no podemos desprendernos de todo lo que pasa en el mundo, pero al mismo tiempo, si no estamos en nosotros mismos, centrados en nuestra capacidad, en nuestra decisión, en nuestra capacidad de movilizar los recursos, aplicar la inteligencia, la ciencia y la tecnología, esto no se importa. Ninguno de estos países exitosos de Asia se hizo desde afuera. Son todos procesos, y el caso de China es fenomenal, cómo han logrado una transformación espectacular saliendo de situaciones de desarrollo extremo. El caso de Corea probablemente para nosotros es todavía más significativo porque es un país de menor tamaño, una población vecina a la nuestra, un territorio muy chico, que hace 50 años era un país ultra atrasado y hoy es una potencia industrial. Lo hicieron los coreanos, no aislados del mundo, profundamente integrados al mundo, pero no dejando, por ejemplo, que su economía la tomaran las filiales, que la mayor parte del aparato productivo esté en manos de corporaciones transnacionales, que sí participan en el desarrollo de esos países, pero asociados a empresas nacionales y bajo fuertes políticas públicas que mantienen, digamos, los objetivos nacionales de industrialización, de innovación, de cambio técnico. Porque, por ejemplo, fíjese, en todo el proceso innovativo, una economía que depende esencialmente de filiales, delega el cambio en las matrices, no tiene capacidad de innovar ni de generar con su propio talento su lugar en el mundo. Por eso es muy importante el empresariado nacional. Ahora, ¿no? Uno cuando piensa en el empresariado nacional que usted plantea, en pensar en un empresariado nacionalista americano, uno va y piensa en Henry Ford y toma el ejemplo. Es decir, esto es desarrollo local, y, digamos, creciendo hacia el mundo, manufactura, todos los condimentos industriales necesarios. En la Argentina, aún en el 1 a 1 con Kirchner, con Alfonsín, el empresariado se ha comportado siempre transfiriendo la renta al extranjero, desinvirtiendo en el terreno local y quejándose cuando le piden que pague impuestos. El empresario, la función que cumple es organizar recursos para ganar dinero. ¿Cómo gana el dinero? Depende de las circunstancias y el contexto en el cual opera. En Corea, por ejemplo, para ganar dinero hay que invertir, hay que traer tecnología, hay que exportar, hay que innovar y así se gana dinero.
Ahora usted los trae a estos coreanos, que son empresarios nacionales ejemplares, los trae a la Argentina, en la cual durante muchos periodos se gana la plata especulando y llevándose la plata afuera, van a hacer exactamente lo mismo. Entonces yo escribí recientemente un libro sobre este tema, el empresario argentino, y digo, el empresario es una construcción política, histórica. Es decir, tenemos los empresarios que nos merecemos en virtud de lo que es el país y cuáles fueron sus políticas. Cuando usted tiene, incluso fíjese en la salida de la crisis del 2002, cuando el país se puso de pie en recursos propios, tuvo superávit primario en el presupuesto, superávit en la cuenta corriente, un tipo de cambio competitivo, desapareció la fuga de capitales, aumentó la inversión y crecimos a tasas chinas. Entonces, el contexto es fundamental. Pero no volvieron los dólares. No bueno, algunos volvieron, pero es claro, no volvieron porque las condiciones después volvieron a complicarse. Así que vuelvo a insistir. Por otra parte, un argumento que yo planteo en este libro es que vivimos en una economía de mercado. El desarrollo, históricamente, siempre, hasta ahora, ocurrió en economía de mercado. No hay ningún desarrollo que se haya registrado en otro escenario. ¿Esto qué quiere decir? Que el empresario es un agente social fundamental. Y ese empresario va a ser funcional al desarrollo si las circunstancias son propicias. Y esto no existió en la Argentina durante mucho tiempo. Y entonces hemos tenido un empresario como el que usted menciona. Y aún así, le digo, aún en ese escenario hay empresarios ejemplares en la pequeña y mediana empresa. Yo tengo mucho trato con pequeños y medianos empresarios metalúrgicos y en otros sectores. Y les digo, hay casos ejemplares de gente incluso que ha resistido las peores circunstancias, han mantenido el emprendimiento, la innovación y demás. ¿Hasta dónde se puede estirar la cuerda de la presión fiscal en la Argentina? Porque ya la situación para muchos es inaceptable. Sí. No, yo creo que tenemos, no diría que el problema nuestro es tanto de presión fiscal en términos de relación impuesto-producto bruto, sino de la estructura del impuesto, que es regresivo en general, que no le da espacio al incentivo a la inversión, y después naturalmente la calidad del gasto, ¿qué hace usted con la plata? ¿No? Pero está bien, yo creo que hemos alcanzado un nivel de imposición relativamente alto. El Estado argentino tiene hoy una capacidad financiera muy importante y al mismo tiempo tiene que gastar bien, porque si la plata se gasta en subsidios, que termina en manos de personas que no le hace falta, usted está gastando mal. Entonces hay un problema de calidad del gasto y de calidad incluso de la carga tributaria, ¿no? ¿Cuál es el punto que yo planteaba al inicio del programa? Una Argentina que deje de ser pendular, que encuentre un justo medio y que sea sustentable como política de Estado en el largo plazo. Algo así como el Itamaraty brasilero, ¿no? O sea, un pensamiento que dure en el tiempo más allá aún de gobierno de la dictadura en Brasil. Se fijaron un plan, lo ejecutaron, lo sostuvieron, hoy son la sexta potencia del mundo. ¿Cómo se hace para garantizar un proyecto de ese tipo en la Argentina? La autarquía de ciertos organismos, terminar con esto que el presidente nombra al titular de la CIDE, al titular de la FIP, o sea, ¿hay que independizar organismos para poder tener proyecto nacional de largo plazo? Mire, en primer lugar, el ejemplo de Brasil hay que tomarlo con cuidado, porque Brasil incluso ahora está pasando un momento muy complicado, sí, claro, de fractura, y ha tenido idas y vueltas. Está claro que mantuvo en el largo plazo algunos ejes del poder nacional. No vendieron Petrobras, crearon la gran empresa productora de aviones. Buscaron el autoabastecimiento energético. Tienen un banco de desarrollo que es fenomenal. Crearon las grandes empresas de ingeniería. Es decir, han mantenido ciertos ejes del poder nacional, pero con complicaciones de política muy importantes. El país hace mucho que no crece, anda con muchas dificultades. Por eso digo, el caso brasileño hay que tomarlo, hay que considerarlo porque es un gran país, hermano nuestro. Tenemos una relación tan estrecha, ¿no? Si hablaran castellano nos iría mejor a todos, ¿no? ¿Cómo? Si hablaran castellano nos iría mejor a todos. Sí, bueno, nos entendemos bastante, el portuñol. No, yo tomaré más bien como caso de referencia para ver, es el caso de Corea, ¿no? El caso de Corea es un ejemplo notable de cómo un país construye el poder nacional a partir de políticas públicas y de concertación con el sector privado para salir del atraso y tirarse de cabeza en los sectores de frontera. Salieron del atraso para meterse en la electrónica, en la informática, en las tecnologías de la información y la comunicación. Y eso es una potencia mundial. Uno está condicionado por su realidad geográfica. O sea, esta idea de que Corea, por ejemplo, tras la guerra, la división de su país, y la idea de que no tiene grandes extensiones para ser un país agropecuario, lo forzó y lo obligó a ir hacia tecnologías intangibles de gran renta. Claro.
La Argentina es como que nos queda cómodo el diván, o sea que no nos preocupamos tanto. No, yo creo que hay los países que tienen grandes recursos naturales como el nuestro, muchas veces han tendido a vivir de la renta, el recurso, y han desalentado la innovación y el esfuerzo. Y es muy curioso que estos países muy exitosos, como Corea, como Taiwán, la isla china de Taiwán, para ahora está Singapur, Malasia, por ejemplo, un caso extraordinario. Los 5 tigres. Claro, son países con menor dotación de recursos que tomaron el camino del desarrollo, que es el de la innovación y de la tecnología. Ahora, si uno tiene además recursos naturales, tiene a los Estados Unidos. Si además tiene recursos, también tiene Australia, Canadá. Son países como el nuestro, que se integraron al mundo, digamos, sobre la base agropecuaria en el siglo XIX, pero que simultáneamente armaron la gran base industrial. Y entonces son economías muy industrializados con una gran base de recursos primarios, y esto les da una fortaleza extraordinaria. Es el camino que tenemos que transitar. Tenemos dos grandes patas, uno es la industria, la innovación, el empresariado nacional, y el otro es el campo, donde hay una capacidad innovativa fenomenal. Y acabar con esta falsa antinomia de los dos sectores cuando los dos deben formar parte de una economía integrada. Ferrer, muchas gracias. Le hago la última muy cortita. Somos capaces de fundir un casino, ¿no? O sea, es como que nos entregaran la caja de un casino que deja dinero todos los días y lo hemos fundido 20 veces en 100 años. Y sí, tenemos una gran capacidad de complicarnos la vida, pero a ver si en democracia podemos encontrar soluciones. Gracias, Ferrer. Chao, Un placer gusto. tenerlo. Hasta luego. Me voy del otro lado porque lo tenemos con nosotros a Edgar Meijers, que es un amigo, es el titular de Urgente 24. Hombre polémico porque, entre otras cosas, se animó a publicar la foto de Nisman muerto. Sí, ¿Por qué lo hiciste? porque estábamos hablando de tonterías. Estábamos hablando de la vida privada de Nisman, los afiches del gobierno o de alguien paraestatal. Estaban intentando desviar la atención de lo que había que hablar. Y me parecía que la única forma brutal de regresar el debate a su punto original, que era la muerte de una persona, y esa persona además era fiscal especial, y además esa persona había Investigaba a la denunciado a la presidenta. presidenta de la Nación y varios colaboradores, era de esa manera, planteando la realidad de la muerte de un tipo, y al cual estaban basureando por todos lados. Igual el gobierno se va a salir con la suya, me da la sensación. El partido judicial K es poderoso. De 17 integrantes de la primera y segunda instancia federal, 12 fueron designados por los Kirchner. Eso no se va a romper por ahora, difícilmente se rompa de aquí al 10 de diciembre, y ese grupo le va a garantizar a Cristina salir a caminar la provincia de Buenos Aires sin acusación, ni procesamiento, ni imputación alguna, ¿no? No hay duda que a Nisman lo mataron, ninguna. Ninguna. ¿Cuál es tu razonamiento en cuanto a la motivación? ¿Una venganza? ¿El silencio definitivo para que no diera nombres y apellidos? ¿Es un móvil económico en el cual yo no creo, no sé vos, como dice su exmujer? ¿Por dónde ves el móvil? No, Sandra Arroyo Salgado creo que no sabe muy bien, tira puntas a ver por dónde avanza la investigación. A mí me parece que deberíamos saber cuál era la carta que tenía guardado el fiscal, porque siempre un fiscal se guarda algo, tira, y cuando venga el rebote tiene que mostrar otra cosa. Es como Yo jugar al truco. creo que Nisman venía por el lado de la triangulación Irán, Venezuela, Argentina, que es lo que terminó explotando después de fallecido Nisman a través de las publicaciones 2 del semanario brasilero Bella. Me parece que por ahí venía la cosa. No sé cuáles serían las pruebas que tenía. Nadie sabe dónde están las pruebas, porque sí se sabe que él consultó. Si estaban en el departamento, estamos fritos. No. Se sabe, el otro día lo escuchaba a Daniel Santoro y a Roberto García, por ejemplo, dos colegas hablar de eso. En el fuero federal se sabe que Nisman había hecho consultas donde ubicar información. Unos dicen que la llegó a dar, otros dicen que solamente hizo la consulta, pero estaba intentando Resguardar. tabicar, resguardar cierta información que consideraba que tenía que estar fuera de su Sensible. casa, fuera de su casa. En Estados Unidos se tomaron muy en serio esta pista y hay 14 pedidos en el Senado de los Estados Unidos para investigar la relación Argentina-Venezuela-Irán.
Y obviamente Estados Unidos, cuando se toma las cosas en serio, va en serio. ¿Terminaremos asistiendo a la búsqueda de la verdad offshore? Mirá, yo hablé con 2 estadounidenses que están metidos en el tema y que inclusive uno de ellos expuso ante el Senado de Estados Unidos sobre el tema este, Joseph Hummer. Y además hablé con Farah. Y los dos, primero los dos estudian también el caso de Venezuela y el caso de Irán. Y por decantación cayeron en la Argentina. Y Douglas Farah cree que hay más, que hay temas de lo que fue en su momento la tecnología Cóndor, tecnología balística y Cóndor otras 2. cosas. Exacto. Y Hummer... Que está relacionado, según algunos, a la implosión de la embajada israelí y no a la explosión. Exacto. Y Hummer dice que ellos están convencidos que la triangulación con Cristina presidenta, que es cuando coincide el cambio del punto de vista de la Argentina, es de diverso tipo, no es uno solo, sino de diverso tipo, que Chávez comenzó a tener mucha influencia sobre las decisiones de política exterior de Cristina Fernández de Kirchner y la encauzó en esa línea. Sí, le dio la tarjeta y le dijo, anda de parte mía. Exactamente. Edgar, la Ahora, última. ¿qué querrían conseguir ellos? ¿Era Bueno, dinero? No, vos sabés que yo tengo... Argentina, por algún motivo, se transformó desde el Cóndor 2 en un país que tenía injerencia en la situación de Medio Oriente porque ese misil de media distancia le permitía al mundo árabe ingresar en Israel. Israel pide vía Estados Unidos el desarme del proyecto Cóndor 2. Época de Alfonsín. Época de Alfonsín. Lo termina concretando Menem, que a cambio de eso consigue ganar 12 diferendos limítrofes con Chile. Entonces el Cóndor 2 se va, pero ganamos todos los conflictos limítrofes con Chile como premio a la entrega. Obviamente el mundo árabe se enfurece porque cuando vos haces un acuerdo esperan que lo cumplas. Después cambiamos otra vez de bando, o sea, volvimos a cambiar de bando, nos pusimos al lado de Israel después del mundo árabe y fuimos fluctuando. Yo creo que en esa fluctuación de amores de la Argentina, ¿me das tecnología nuclear? Sí te la doy, pero después no te la doy. ¿Pero qué recibimos de contraprestación? Yo ¿Dinero? creo que ¿Favores? Sí, yo creo que la contraprestación más grande que esperaba el kirchnerismo era paliar la crisis energética que después le fue inevitable y que le costó miles de millones del presupuesto nacional y no lo pudo compensar nunca más. O sea, hoy la crisis más profunda del kirchnerismo está en el desbalance energético. La balanza de pagos hace agua por el tema energético. por la factura energética. Si este costo hubiera sido arreglado por un acuerdo internacional, triangulado o no con la OPEP, donde se paseaba Chávez por todo Medio Oriente sacándose fotos con el presidente de Irán y cuanto jeque árabe lo recibía, tal vez Argentina hubiera compensado la crisis energética y la hubiera transitado de otra manera. Ahora te voy a decir algo. Irán y Venezuela son los dos países que promueven dentro de la OPEP, que es la Organización de Países Exportadores de Petróleo, las subas del precio de petróleo. Nosotros nos aliamos con los tipos que nos rompían el upite. Obviamente, obviamente. Lo que pasa es que igual, síntesis, y acá nos vamos, pero nos vamos a hacer un programa, te invito a hacer un especial, si querés, vos y yo solos, sobre todo este tema para que la gente nos escuche. Si vos sos socio del que pone el precio, lo poco que tenés vale más. Gracias, Meijal, por venir. Y vamos con los artistas. Pero ¿cómo no? Bueno, acá vinimos y ahora nos metemos con el show de la política, porque política es todo, ¿no? Sí, y se ve de distintos lugares. ¿Cómo andan? Bienvenidos. Todo ¿Todo es política? Todo Gracias es por política, sí. invitarnos. Nos vamos a presentar, ¿te parece Dale, bien? empieza Sandra usted. Villarruel, una amiga, Gracias por estar. actriz, Sí, gracias por venir. gracias por invitarme. María Pía Martínez, ¿Qué tal? Buenos Hola, días. tía. actriz y estudiante de periodismo, ¿no es cierto? Estudiante, sí. Bueno. Estoy ahí, ya dentro de poco vengo y hago también Sumate. con ustedes. Siempre ¿Qué les estamos parece? bienvenidos, claro. Bueno, Bueno, Y a el nuestro señor? querido Martorell, que es coreógrafo, director y también un amigo de la casa. Es un placer tenerlos a todos Muchas aquí gracias por esta haberme noche. invitado. Bueno, los Vamos a coreógrafos hablar de- hay algo de política por ordenar un grupo humano para sacar un objetivo. Nosotros vivimos ordenando los cuerpos. Poniéndolos en esos- función de un objetivo. Por supuesto, y desde esos cuerpos nacen un montón de personajes, entre ellos la señora Sandra Villarroel. ¿Qué falla para vos en la Argentina que tiene este desorden? ¿Qué es lo que falta? Falta orden, es un gran desorden
Y yo creo que tendría que existir alguien que ponga un gran orden en la economía y en todo, no solamente en la economía, sino en toda la República Argentina. Sí. Desde el periodismo, vos que estás estudiando periodismo, ¿cómo analizás la situación? La verdad es que no estoy de acuerdo en muchos mandos, y no tengo tampoco una ideología política, no me inclino en nada. Me parece que todos tienen que aportar para el mismo lado y dejar de ser un poco egoístas, porque la política es mucho egoísmo y el poder le genera eso, esa ambición a no mirar al costado lo que realmente necesita un pueblo que está pidiendo ayuda a gritos. Ahora, yo creo que en todos los países, inclusive del primer mundo, siempre se quedan con un 10, no con el 99. Y en Latinoamérica los gobiernos tienden a quedarse con el 99% y el 1% lo dejan para el pueblo. Entonces tenemos los resultados que tenemos. o sea, vos decís que las obras en Argentina se hacen nada más que para tener retorno. Exacto. Totalmente Me de gustaría acuerdo. que- ¿Estás de acuerdo? Todo lo que se hace para obtener algo. Y lo verán, lo vemos en los últimos tiempos, por lo menos lo veo yo. Yo voto en Entre Ríos y vivo en la ciudad de Buenos Aires y en Entre Ríos. Y todo lo que veo que se está haciendo se hace solamente para conseguir un voto. En todo. Tanto en la ciudad como en el interior también. Ahora, hay temas mucho más profundos. ¿Vos nos querías contar algo? Nos quedamos en el otro programa con ganas de escucharte. Sí, bueno, veníamos a hablar Dale. de violencia de género, pero Sí. justo hoy en el muro de mi Facebook Sí. hay una maestra de San Fernando, de la Escuela Especial número 503, que le está pidiendo al gobernador Scioli, Scioli. porque entró un papá de uno de los chicos y sin ton ni son la desfiguró. La señora estuvo 6 días en terapia y tiene pedido de captura, ya tiene antecedentes por agresión. Esta persona que se llama, ya te digo cómo se llama, Gustavo Garay. Y la abogada pidió recurso de amparo, entonces el pedido de captura no se hace efectivo. No se hace efectivo. Pero ella tiene miedo porque dice que amenazó con volver y matar a todos. Y como tiene antecedentes de que esto puede llegar a pasar, ella está muy preocupada. Entonces lo que necesita ella es que el gobernador, por favor... Bueno, Daniel, te lo estamos pidiendo por Sí. televisión. Después nos vamos Sí, a sí. ocupar. Si Y podemos, la profesora es directora, ya te digo, es la vicedirectora del colegio Escuela Especial número 503 de San Fernando. ¿Por qué periodismo? ¿Por qué te interesó el periodismo? Desde muy chica incursioné en la televisión y la verdad es que tuve la oportunidad de viajar afuera, estuve en Bolivia y en Centroamérica haciendo programas, me gustó mucho, tengo la calle, me faltaba la parte teórica, así que estoy feliz con eso, Feliz con aparte eso. de que soy licenciada en gastronomía, modelo y esas cosas, pero la verdad que me gustaba mucho. ¿Hacia dónde te inclinás? ¿En qué rama del periodismo? Investigación. Por ahora política, espectáculo, economía. vamos por espectáculo. Bueno, está Después bien. más adelante voy a ver qué pasa. Vas a Tengo hacer la varias crítica propuestas. de Me las va a puestas de criticar a escena. mí. Voy a criticar a mi amigo Raúl. No, la verdad no tengo nada para criticarle, pero por ahora espectáculos. Raúl, los chivos para cerrar. ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde van a estar? Estamos haciendo Vale Hacer Lío con Valeria Brito, Leonel Campoy. Vamos a estar en Pinamar, que se Muy bien. repite la nueva fecha. Estamos haciendo una gira nacional y preparando una comedia que vamos a debutar en abril, que se llama Brashin. La escribió Álvaro Latorre y quien les habla, con una nueva productora para la calle Corrientes y dando clases, trabajando de jurado, ¿no es cierto? Yo no ¿Cómo se trabajo llama? en el Bailando, sino por todo el país para todas las escuelas de danza. ¿Teléfono o algo para que te ubiquen? No, ya Nada, saben. ya la gente. saben. Lo tuyo, estudiando periodismo. Estudiando periodismo y pronto los espero en Canal 13 con Esperanza Mía. Muy bien. Con respecto a perfecto. Sandra, y con respecto a Sandra Villarroel, ¿Y Sandra? busca trabajo, es una diosa, es ¿cómo va a buscar excelente trabajo? actriz, No, así estoy que apuntando ¿o a no? lo que es cine Ah, y televisión, pero artística, en novelas y que yo, así que estoy con eso, le estoy dando duro a esa Duro parte. es. Después una te vamos a gran decir que está por comediante. hacer una película que es amigo. Ah, Bueno, buenísimo. Una gran comediante, Sandra, que la Claro admiro. que yo. sí. gracias por haber venido. Y ¿eh? buena Gracias a actriz ustedes. dramática. Buena actriz, sí, Obviamente. también. Ahora Y no me vamos. conocen en drama. pero Hagamos seguro. algo, a ver qué Dale, sale. Dale. Gracias por haber venido. No, Chau, gracias será a hasta la ustedes. próxima.